Buenas tardes. Hoy tenemos el inmenso placer de cerrar nuestras jornadas anuales Las mujeres molestan con la conferencia Desafíos de la hora impartida por Amelia Valcárcel, nuestra comadre de oro de 1993. Queremos dar las gracias al Servicio de Políticas de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Gijón, porque sin su subvención sería imposible llevarlas a cabo. Y aunque la va a presentar Tina Ibáñez, que es parte de la tertulia feminista Les Comadres y trabaja como psicóloga clínica, además es feminista convencida y amiga personal tanto de Amelia como mía. Nos queremos disculpar por la conferencia anterior de Nayá, que enseguida estará colgada en las redes, y deciros que esperamos vernos pronto en persona. No me voy a levantar de aquí sin mandarle un inmenso abrazo y muchos ánimos a nuestra otra comadre de oro, Lidia Falcón, que hoy la hicieron pasar un mal trago. Felicidades, Lidia, era tu cumpleaños y que no vuelva a suceder nunca más semejante infamia. Buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. Ante todo, quiero dar las gracias a Begoña Piñero y a la tertulia feminista de Les Comadres y también, por supuesto, al Servicio de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Gijón por la organización de esta conferencia y por darme la oportunidad de presentar a la maestra Valcárcel. Quiero también dar la bienvenida a todas las amigas y amigos que nos están viendo en vivo por el canal abierto de Comadres desde su página de Facebook. Todavía no sabemos el número de personas que nos están siguiendo. Al final de la conferencia de Amelia lo podremos saber y os lo comentaremos. Amelia, comadre de oro, gracias por tu generosidad al impartir esta conferencia. Me consta que estás en un momento de confinamiento voluntario, pero de mucho trabajo online a través de seminarios maratonianos, conferencias en jornadas, etc. Gracias. Para Comadres siempre ha sido y es muy importante ser altavoz tanto de la teoría como del activismo feminista. Y en este sentido es aquí donde se enmarca este ciclo de conferencias que viene realizando desde hace años y que este año recibe precisamente el título de Las mujeres molestan. ¿Y por qué molestan las mujeres? Rosa María Rodríguez Magda explicó en la conferencia anterior que en realidad han molestado en todas las culturas, pero que ahora en concreto se estaba cuestionando su protagonismo en las vanguardias feministas y hasta su condición de sujeto del feminismo. Hace poco Alicia Millares recordaba como ejemplo cómo el 25 de noviembre, reciente, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se daba la situación paradójica por la cual no se hacía referencia a las mujeres en los espacios públicos y sí, sin embargo, se hacía mención a decenas de identidades subjetivas posibles o imposibles. La agenda queer, que representa un porcentaje mínimo de la población, está borrando a la mujer, que ocupa más de la mitad de la población humana, como objeto de discriminación. Con este título, la tertulia se hace eco de lo que Amelia denomina la agenda sobrevenida del movimiento feminista en estos últimos años. Agenda sobrevenida a la que habría que dar respuesta. Esta es, por una parte, las reivindicaciones trans, el movimiento queer, que considera, según sus propias palabras, en la actualidad, para Amelia, ella lo considera un tema menor, y sin que por ello no le haya temblado el pulso para que con otras feministas históricas criticar abiertamente el texto de la llamada ley trans o de autodeterminación de género. Una ley que, como sabemos, puede causar daños irreparables en muchos niños y adolescentes, especialmente mujeres, que tienen vía libre ahora para nombrar como transgénero una crisis vital, real por otra parte, de crecimiento de la identidad personal.
Por otra parte, dentro de la agenda sobrevenida estaría la utilización de las mujeres como vientres de alquiler, que propone introducir en el ordenamiento jurídico a nivel mundial y, por supuesto, en nuestro país, una nueva forma de esclavismo para las mujeres, dejándolas a merced de las leyes del mercado y del neoliberalismo económico. Y, por último, la prostitución y la internacionalización de la trata de blancas, que para Amelia es lo más importante con todo de esta agenda, siendo lo otro importante. Así pues, el título de la conferencia de Amelia, que es Desafíos de la hora, y superando esa agenda sobrevenida, nos ha comunicado que se va a centrar concretamente en esta conferencia en la agenda teórica del feminismo. Amelia Valcárcel quizás no necesite presentación, pero así todo lo haremos. Amelia es catedrática de Filosofía Moral y Política de la UNED y actualmente profesora emérita de la misma. Es consejera de Estado, vicepresidenta del Real Patronato del Museo del Prado y ha sido consejera de Cultura del Principado de Asturias. Ha escrito y editado más de una veintena de libros y cuenta con numerosos premios y distinciones, entre ellas doctora honoris causa de varias universidades. Amelia es una humanista, en el sentido amplio de la palabra, una mujer de conocimientos enciclopédicos, una filósofa política y una de las grandes teóricas actuales del feminismo. Teoría que siempre dirige y orienta hacia su acción política. Y en este sentido también viene siendo una gran activista política. Desde mi punto de vista, es una de las más prolíficas y mejores divulgadoras del conocimiento de la academia, desde el rigor y desde el humor, que siempre que hace falta. En esto es una maestra. Pongamos por caso la Escuela Feminista Rosario Culla, que lleva 17 años de andadura en este sentido. Defiende que el feminismo ha de ser global y por ello desarrolla una amplia labor como docente e investigadora. Ha dirigido, coordinado y presidido congresos y seminarios sobre filosofía y pensamiento feminista en nuestro continente y en Iberoamérica. Amelia, en este sentido, es una gran estudiosa también y muy rigurosa investigadora de las religiones. Quería señalarlo porque esto tiene mucho que ver con la teoría y la práctica política feminista. Y en esta investigación lleva trabajando más de 10 años. Amelia es, creo yo, y sin temor a errar, una de las grandes teóricas del feminismo contemporáneo y nos va a hablar, y vamos a tener la gran suerte de contar con ella para hablar de la agenda teórica del feminismo en este momento, diciembre del año 2020. Gracias. Adelante, Amelia. Bueno, a ver, yo iba a hablar de la agenda teórica, pero voy a hablar de la agenda teórica si puedo. Lo bueno que tienen estas cosas, digamos, a final de año, es que siempre nos podemos dar un poco de libertad para ver qué es lo que... Recuerdo cierto tren de la libertad que se gestó en una de estas de final de año. Claro que entonces éramos gente que, como no estaba bajo una epidemia, después de una conferencia podíamos reunirnos y hablar de lo que era más conveniente o más urgente hacer. Y ahora no es tan sencillo, estamos pasando una época que es peculiar. Pocas cosas, si no ninguna, me gustan más que Ricomadres. Aquí estamos de nuevo reunidas un diciembre y echo de menos, naturalmente, que la reunión sea una reunión presencial, ¿no? Pero ya se arreglará esto, que de otras pestes la humanidad ha salido y de esta también podremos salir. De lo que en realidad quiero que nos hagamos cargo como de una serie de cosas. A ver, Begoña lo ha citado hace un momento. Lidia Falcón ha sido llamada por la Fiscalía a la calle Poeta Maragall, antes Capitán Haya, que es donde se encuentran los juzgados de Madrid, como investigada por delito de odio. Y eso ha sido esta mañana, a las 10 de la mañana.
Pues si hay alguien que no sepa quién es Lidia Falcón es una feminista de 85 años con la cual empezamos a entender el mundo la mayor parte de las mujeres de este país. Es decir, Lidia Falcón fue la primera que dio un lenguaje para entender qué pasaba cuando nos enfrentábamos a un mundo en el cual las mujeres vivían, en el último franquismo, en perpetua muerte civil. Y ella dio voz a todo esto mediante unos textos que eran vibrantes, excelentes y que fueron enormemente leídos. Lidia Falcón además tenía posiciones políticas contra la dictadura y muy cercanas a partidos de la extrema izquierda, lo cual la colocaba en una cierta posición de riesgo, por lo cual fue detenida en más de una ocasión y sobre todo en una de un modo terrible, donde fue torturada por uno de los tipejos que más han logrado pasar a la historia infame de la tortura estatal. Me da tanto asco el tipo que no pienso ni citarlo, se le conoce por un apodo. Lidia tuvo el más que dudoso honor de ser torturada por este tipo. Quiero decir con ello que no solo tiene un currículum irreprochable, Lidia tiene todo un carácter, es decir, no ha andado por la vida casi nunca haciendo amigos. Pero ¿cómo es posible que ayer, día de Santa Lucía, cuando cumple 85 años, tenga que tener como motivo de reflexión ir hoy a la calle Poeta Maragall, antes Capitán Haya, a explicar algo sobre si está incursa en un delito de odio? ¿Qué es el delito de odio? Quizás sea lo primero que tengamos que preguntarnos. Por lo visto, este delito de odio tiene como causa material una entrevista que ella hace en un periódico. A los delitos que están en un periódico, es decir, que no suceden en la calle, ni contra la propiedad, ni contra la vida de las personas, antes los solíamos conocer como delitos de opinión. Y desde luego Falcón estuvo incursa en muchos delitos de opinión cuando no se podía tener opinión sobre nada. El problema es que hace un delito de esta naturaleza ahora. Y esto nos tiene que llevar a reflexionar que yo no sé y no me meteré en si este delito está bien o mal introducido en el código. No voy a entrar en eso ahora. Pero sí tengo necesariamente que considerar si está bien aplicada la tipificación a la opinión. Porque una cosa es una opinión y otra cosa es un delito de odio. Y si no tenemos claro qué es cada cosa, la democracia empieza a hacerse muy peligrosa para mantener opiniones. Es decir, la democracia exige el libre concurso de todas las opiniones, incluso las que más nos desagraden. ¿Para qué? Para poder debatirlas. Pero si no se puede debatir, entonces la democracia empieza a hundirse. La democracia es el sistema público en el cual todas las opiniones pueden ser debatidas. No se quiere con ello decir que tengan el mismo valor y que tanto vale lo que tú digas como lo que yo diga. No, porque las opiniones tienen que estar fundadas. Pero si nos deshacemos de la opinión mediante la invocación a un delito que ha sido previsto para otro caso, que es, por ejemplo, el delito de odio, para lo que estaba previsto, o yo creo recordar que así fue, era para cosas como la negación del Holocausto, es decir, palabras mayores, totales. Es decir, alguien que realmente pone en duda los fundamentos de la convivencia abierta, ¿no? Y para realmente la introducción de pensamientos antidemocráticos en el nivel más basal. Pero si con el delito de odio queremos simplemente acallar las opiniones discrepantes de una opinión que tengamos por la más mejor, más buena y que más nos guste, lo que tenemos es una postura muy cercana a la postura inquisitorial. Es decir, estamos diciendo que hay artículos de fe y que cualquiera que toque por donde sea uno de nuestros artículos de fe se va a enterar, porque lo llevaremos hasta el Santo Tribunal y tendrá que explicarse. Y esto
entenderéis, queridas comadres, que no me esté gustando absolutamente nada. Cito esto, primero porque Begoña lo ha citado, dos, porque no sería comprensible que habláramos hoy de feminismo y no de que esto ha pasado esta misma mañana. Y a mí me parece un indicio importante. Ahora quiero hablar de otro indicio. Vamos a ver. Hace menos de un mes, un tipo que pasa y es dirigente de un partido político se metió en un debate en Twitter. Twitter ya se sabe que no es precisamente el sitio donde triunfan las opiniones templadas ni el buen razonamiento. Es lo más parecido a una barra de bar sin ley conocida en un lugar donde no hay sheriffes. Es tremendo. Pero aún así, alguna gente se mantiene en Twitter en la esperanza de que aquello puede llevar algunas veces a algún buen fin. Vale. Este tipo tiene una fuerte discapacidad, una minusvalía, la llamaban antes. Lo llamo con conocimiento de causa porque como soy minusválida y no quiero decir que soy discapacitada, me parece casi peor que ser minusválida. Este tipo se expresa y jocundamente dice: el feminismo consiste en cuidar. Primero, ¿de dónde saca la autoridad para definir qué sea o deje de ser el feminismo? Jamás lo hemos visto en seminarios, no ha publicado libros, no tiene siquiera un triste artículo sobre el particular. Mai visto en la casa, y aquí estamos hablando de una tradición política intelectual. Entonces las tradiciones políticas e intelectuales hay que conocerlas. No vale con simplemente decir... Es que el problema que estamos teniendo es que hay gente que dice que es feminista y no sabe lo que es el feminismo. Y lo que nos tenemos que preguntar es, vale, pero entonces, ¿para qué lo dice? Porque una cosa es que no sepa qué es el feminismo, pero sabe que quiere usar la palabra. ¿Para qué quiere usarla? En el feminismo hemos tenido durante un tiempo un problema. Este problema se llamaba, la palabra feminismo connota mal, hay que hacer lo posible por meterla entre otras para que pase con más, en fin, para que pase bajo laureles, porque si no, pues levanta demasiadas ronchas y mucha gente tiene enemigos naturales, por así decirlo, y enemigos esperables. Entonces, de este connotar mal, al feminismo le puede estar pasando lo que le pasó a la palabra democracia. La palabra democracia connotaba mal hasta la Segunda Guerra. Es decir, cuando alguien decía democracia no quería decir nada bueno, o cuando decía que algo era un valor democrático, tampoco quería decir nada bueno. Democracia estaba en la semántica de desorganización, falta de rigor, falta de claridad. Democracia connotaba mal. Pero hay un momento dado en que democracia empieza a connotar bien. Entonces todo se vuelve democrático. Yo recuerdo, por seguir poniendo ejemplos, cuando la Unión Europea connotaba tan bien para países como el nuestro, además que tenían que incorporarse, que empezaron a aparecer eurotodos. Para los televisores había euroconectores, no les valía con ser solo conectores. Para todo había un euroalgo. ¿Eso qué quería decir? Que Europa era la que tenía buen crédito y por lo tanto todo se volvía euroalgo. La cosa llegó tan allá que yo llegué a ver en una tienda eurorulos, es decir, rulos para el pelo, pero llamados eurorulos. Eran los rulos de toda la vida, pero que no estaban ya de moda para entonces, pero llamándoles eurorulos, alguien había llegado a la conclusión de que quizá por ese expediente los vendiera. ¿Qué pasa? Cuando tú ves que gente que no conoce una palabra la está usando continuamente, pues tienes que imaginar que la está usando para algo, porque esa palabra antes podía tener una connotación, pero está claro que ese sobreuso lo que indica es que ahora tiene una connotación distinta y que alguien quiere avalarse con el prestigio de esa palabra. Pero claro, nada más sorprendente que escuchar a alguien decir con toda seriedad que el feminismo consiste en cuidar. ¿En cuidar a quién? Porque el feminismo de lo que tiene que cuidar es de sí mismo. Es un vigilante de la democracia tan fuerte que si no se cuida y no cuida de sí mismo, la puede flaquear porque es guardián de una gran puerta. Es la puerta de los valores sociales.
Entonces, me pareció también un soberano indicio de algo que no sabría, desde luego, calificar como bueno, que alguien se dedicara a usar la palabra feminismo en vano de esta manera. Después, otro tercer asunto. Hace año y medio ya, hicimos una de nuestras escuelas feministas, Rosario Acuña. Fue la del 19, yo creo, y la dedicamos a saber qué era esto de las identidades y las diversidades, a tratar de indagar qué era este continente de las diversidades y las identidades, que parecían estar de nuevo fabricando neolengua como de una manera como cuando sube la espuma, ¿no? A gran velocidad, una enorme afloración de neolengua. Naturalmente los ataques rabiosos que recibimos están todos guardados. Fueron muchos, fueron terribles. Pero yo recuerdo como algo que es que se me hace difícil incluso verbalizarlo, que semana y pico después de que la Rosario Acuña acabara, una persona transexual fue encontrada asesinada. Alguien había asesinado a una persona transexual. Y yo recibí unos posts que decían que nosotras, las feministas, éramos las asesinas. Porque en la Rosario Acuña habíamos hablado mal de los transexuales, cosa que no era cierta, y que por lo tanto alguien, animado por ello, había decidido asesinar a una persona, nada menos que una acusación de inducción al asesinato. Es una barbaridad tal que se cuenta y no se cree, pero ocurrió. ¿Cómo se puede llegar tan lejos? Es decir, bueno, vamos a imaginar que estamos tratando a veces con gente que no tiene límites, que nunca los ha tenido, que no sabe lo que son, que utiliza el lenguaje pues desde la ventana y a gritos, pero aún así, naturalmente, cuando apareció el asesino, nadie pidió disculpas. Era una persona, suele ser así, en fin, los criminólogos saben más de esto, ¿verdad? Y las criminólogas de la confianza y conocimiento de la persona asesinada. Pero, ¿culpar al feminismo de esto? Son indicios. O sea, se investiga a una feminista con un currículum enorme dentro de la convivencia española. Se define al feminismo como cuidar de alguien que parece ser que necesita muchos cuidados, él mismo. Se acusa al feminismo de inducción al asesinato. Y todo esto, para mí, dibuja un panorama. Son indicios de que algo está en la situación montando una verdadera turbulencia. Una turbulencia de difícil salida. Ya saben, a las personas que volamos mucho, o volábamos mucho, porque últimamente también eso está en restricción. Incluso a las personas que volamos mucho, las turbulencias no nos gustan. Siempre son una parte del vuelo. Cuando hay mucho viento, cuando hay una gran tormenta, cuando te cae un rayo, pues preferirías habértelo ahorrado. No siempre se puede. Esto es, las turbulencias existen, no siempre se pueden ahorrar. Pero, ¿qué pasa con las turbulencias actuales que el feminismo está padeciendo? Quiero hablar un poco de esto y esto me lleva al tema de la agenda intelectual. Me lleva un momento al tema de la agenda intelectual. Podíamos prever que iban a existir turbulencias desde el momento en que apareció un libro que explícitamente las citaba en el título. En los años 90, una autora norteamericana, cuyo parecido con un amigo mío es tan grande que nunca consigo concentrarme cuando veo sus fotografías o la veo a ella misma. Una autora norteamericana publicó un libro que empezó a hacerse popular dentro de los círculos interesados. Le llamó Gender Trouble, turbulencias de género. Turbulencias de género. Y en efecto,
el libro por dentro, la verdad es que no amenazaba con ninguna particular turbulencia, era de un aburrimiento asombroso y trataba simplemente de seminarios, un par de seminarios que el autor había dado en unos grupos no especialmente significativos de gente. Pero las turbulencias se hicieron reales mucho después. Este libro desencadenó verdaderas turbulencias y en parte es el responsable intelectual de estas turbulencias que estoy señalando. Porque la responsabilidad intelectual existe. La responsabilidad intelectual no es lo mismo que la responsabilidad material, ciertamente. Pero las ideas que se introducen en el discurso acaban teniendo consecuencias y este libro tuvo la siguiente consecuencia. Bueno, primero, por su mayor parte, probablemente seamos serios, este libro no se lo ha leído casi ninguna de las personas que lo cita. Pero esto, como pasa con tantos libros, no parece una razón que se pueda esgrimir o esgrimir con solvencia. Este libro lo que venía a decir era la siguiente asombrosa afirmación. El feminismo venía aplicando una distinción que en realidad viene de la antropología, que es la distinción entre sexo y género. Y venía aplicándola desde hacía relativamente poco. Género vienen a ser lo siguiente. Sexo es aquello con lo que se nace, es el sexo biológico, que tiene muchas marcas, ¿verdad? Y género es toda la enorme normativa que hay que aprender para que tu sexo sea convalidado como bien aprendido por tu cultura de referencia. En una cultura patriarcal, todas lo son, el género es también una disposición por la cual las mujeres se saben de menor valor que los varones y lo asumen. Es decir, no estén o no de acuerdo, asumen que esa valoración existe, que se les aplica y ellas mismas se la aplican entre sí. El polo viril es el polo, digamos, que es el polo rodeado de respeto, no así el polo femenil, que no lo tiene. Bueno, eso es género. Eso se aprende. Es decir, cuando un ser humano nace a la luz del sol, no viene con su papel social adquirido. El papel social se lo va a enseñar la sociedad. Y la sociedad enseña a las mujeres cómo hay que ser para ser mujeres. Igual que enseña a los varones cómo hay que ser para encarnar bien lo que se supone que es un varón bien constituido. Lo que pasa es que no enseña lo mismo a los varones que a las mujeres por el asunto que hemos dicho del polo de valor. Es que varones y mujeres en un sistema patriarcal estricto no valen lo mismo y por lo tanto no se les enseña tampoco lo mismo. A decir verdad, cuando una sociedad es muy arcaica en sus valores, los valores compartidos por varones y mujeres son muy pocos. Es decir, tienen un universo normativo que también está segregado. Esto es una de las cosas que ocurre. El universo compartido valorativo es una invención de los grandes sistemas universalistas. Y los grandes sistemas universalistas son una invención que pasa por etapas tan complejas como las grandes religiones civilizatorias y universalistas, y más tarde el movimiento universalista más fuerte, ya fuera del contexto religioso, al que llamamos Ilustración. Esto es lo que hay. Pues bien, el feminismo está incardinado en el trabajo constante por acuñar valores compartidos, es decir, valores que justamente se escapen de ser de género, para ser valores humanos generales. Porque, y muchas veces lo decimos, el feminismo es un humanismo. O mejor todavía, es un humanismo informado, es el único humanismo informado, probablemente porque sabe de qué habla en todos los casos, cuando habla de valores. Pero teniendo esto así, es decir, teniendo puestas así y colocadas las cosas, ¿cuál era la novedad de la turbulencia de género? Era decir que el sexo se aprendía. Es decir, era deshacerse del concepto de género.
decir que justamente no había particulares niveles normativos, que el sexo mismo se aprende. Y alrededor de esto, alinear semejante afirmación pelín estrambótica con cosas que la hicieran como verosímil. Por ejemplo, un lenguaje según el cual el sexo se atribuye. El sexo no se atribuye, se observa. El género es distinto, pero el sexo al nacer, como justamente no tenemos género y hay que atribuirnos uno, lo que se hace es observarlo. Y normalmente además el sexo en la especie humana no es algo tan recóndito que cueste observarlo. Se observa bastante bien, excepto en 1 de cada 400.000 casos. 1 de cada 400.000 casos. Vista esta observación, casi inmediatamente, si no inmediatamente, comienza el dispositivo de género a funcionar. Los estudios que ven cómo se les aplica el dispositivo de género a los recién nacidos y a las recién nacidas son muy buenos porque nos indican todo el rato cómo la madre cultura, inmediatamente en aquello que es todavía solamente un proyecto humano, va a empezar a depositar las marcas de género. Y ya no me refiero a cosas tan evidentes como los pendientes, no. Esa cantidad de veces que se toma a la criatura en brazos. Es como y en qué tono se le habla. Es cómo se la levanta. Resulta que no hacemos lo mismo, incluso en algo tan simple como esto. No lo hacemos igual si la criatura recién nacida es varón que si es mujer. Vamos generalizándola. Casi desde el inicio se le sonríe más o menos, se le habla con un tono de voz más alto o más grave, se le acuna más o menos, se le presta más atención o menos. Es sorprendente, porque ese mecanismo, el aprender el género que te enseñan, es un mecanismo enormemente temprano. Pues no, está Butler lo que, o bien no se sabía esto porque su formación antropológica era limitada. Nunca hay que desechar este tipo de hipótesis porque a veces son buenas. O bien decidió dar un salto en el vacío y decir, no, el sexo es lo que se aprende. El sexo no se puede entender, el sexo packet está ahí. Sobre él se edifica el género. Es igual. El asunto parece haber tenido cierta fortuna, pero ¿y qué más da que el sexo se aprenda en vez de que sea el género el que se aprenda? O sea, ¿estamos discutiendo por palabras? ¿Es que acaso estamos discutiendo por palabras? No. Estamos haciendo justamente un debate intelectual. Si tú tomas una distinción como la de sexo-género, que sirve al feminismo precisamente para desfundamentar muchas conductas que considera lesivas para las mujeres, y te deshaces de esa distinción o la haces incomprensible, le has quitado al feminismo una de las distinciones analíticas que le sirve para edificarse como teoría. Y por el contrario, le has metido otra cosa con la que no sabes si sabrá lidiar. Y esto fue lo que se metió en el núcleo del feminismo, que el sexo se aprendía. Pero, ¿fue lo único que se metió? No, para nada. Si el sexo, entiéndase sexo como actividad sexual, no solo ya como sexo material, ahí, no, sexo como actividad sexual. Y alguien puede decir, claro que se aprende como todo, es que hay gente además que lo hace fatal y tiene que aprender a hacerlo un poco mejor, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de un venerable concepto de la tradición psicoanalítica, a saber, el pansexualismo. En realidad, los cuerpos, y aquí entrará otra de esas bonitas palabras de uso frecuente últimamente todo el mundo dice que somos cuerpos, los cuerpos por aquí, los cuerpos por allá. Parece que, bueno, hasta el otro día, en una supuesta concentración del 25 de noviembre, una concentración contra la violencia machista, alguien dijo que iba a haber una reunión de cuerpos. Por si acaso había gente que creía que la reunión iba a ser de almas. Naturalmente que somos cuerpos. El primero que lo dijo fue Spinoza,
lo dijo en el siglo XVII, hemos tardado casi 4 siglos en darnos cuenta de que era verdad, pero ya lo vamos aprendiendo. De nuestro cuerpo sabemos más que nunca, hemos sabido, lo conocemos casi recónditamente. Vean cuáles han sido los avances en anatomía, en fisiología, en biología, en cuanto al cuerpo, vaya que si lo tenemos claro cada vez más, pero el problema es, ¿qué es eso de decir que somos cuerpos? No, somos individuos. Y el cuerpo es una parte de la individualidad, que no puede existir si no existe un cuerpo. Pero la individualidad no es un cuerpo. Todos estos escamoteos, fullerías, trampas, cambiar una carta por otra, como los fulleros que juegan mal a la baraja y te cambian las cartas para ver si ganan, se estaba produciendo delante de nuestros ojos. Es más, tan delante de nuestros ojos que en el feminismo académico incluso hubo gente que dijo, pero bueno, ¿será que el feminismo está ahora intentando esta otra vía? Es decir, sigámosla un poco a ver qué pasa. Y encontramos que hay gente que, incluso con la mejor voluntad, se metió a seguir estas teorías como si fueran un desarrollo natural del pensamiento feminista, por así decir, un desarrollo esperable del pensamiento feminista. Esto empezó a pasar sobre todo a partir del año 2000. Pero es que esto no era un desarrollo del pensamiento feminista, era otra cosa. Era un vástago rizomático, otra palabra que les encanta, un vástago rizomático y saprofitante, como una planta saprofita del pensamiento feminista. Y es lo que últimamente se llama pomposamente teoría queer. Digo pomposamente no por llamarle queer, porque queer es un rato, sino por llamarle teoría. A teoría no llega, pero hace sus pinitos o lo intenta. ¿Qué pasa? Que inmediatamente esta sobredicha discurso queer, llamémoslo así para no tener que meternos en mayores dibujos, encontró valedoras y valedores. Primero, porque su pansexualismo resultaba sumamente atractivo. Siempre hay gente en la tradición del psicoanálisis, ese enorme éxito. Tina Ibáñez, me vas a perdonar lo que voy a decir, porque después de la muy cariñosa presentación que me has hecho, parece que voy a ser verdaderamente, en fin, desagradable y poco agradecida con lo que digo, pero hay una enorme tentación de psicologizar el pensamiento cuando el pensamiento es demasiado duro de seguir en sí. A la gente hay un tema que le encanta, que es, oye, qué bien, qué bonito es esto del patriarcado, la opresión, la agenda internacional, las reuniones internacionales, pero hablemos de mí. Y la teoría psicoanalítica tiene siempre el atractivo de que la gente cree que habla de ellas o de ellos, o de lo que acaban de vislumbrar o no dentro, en ese continente que es el que más interesante les resulta, el continente de su propia interioridad. Bueno, pues la teoría queer permitía realmente volver a tomar el poco respetable lenguaje del psicologismo para introducirlo en la teoría política. Y fue exactamente lo que ocurrió. Pero ¿hasta qué punto ocurrió? No nos lo imaginábamos entonces, porque ocurrió hasta el punto de llegar a la neolengua. Y la neolengua es que alguien te diga que género es una identidad. Y esto necesita una cierta explicación. Luego no queda más remedio que dársela. No que alguien te diga que es una identidad, que si se limitara a decir esto y por sus buenos medios y en unas casas donde le reciben, pues estaría bien, ¿no? Que lo digan las leyes. Es decir, los productos de la voluntad general. Que el género es una identidad. Vayamos por partes. Desde luego siempre ha sido interés del patriarcado que el género funcione tan bien, es decir, que la normativa que aprendemos esté tan bien aprendida y sea tan estupenda, tan firme y tan coherente que se transforme en una identidad a término. Es decir, que nadie tenga dudas de
que todo lo que aprendió como masculino o todo lo que aprendió como femenino es en efecto masculino y femenino. Y lo es de tal suerte que aunque de pequeño o de pequeña lo hubieran abandonado en el bosque de Aveyron, se levantaría vestida de rosa o se levantaría con una ametralladora de plástico debajo del brazo. Porque eso es que te lo pide los genes. Género funciona muy bien si llega a ser una identidad naturalizada. Es decir, la cosa sería, esto es tan verdad que aun si lo dejaras solo y no te tomaras el enorme esfuerzo, porque en el género te educa toda la tribu, no te educas tú solo, te educa la tribu siempre. Y pues no, si la tribu te hubiera abandonado, tú desarrollarías igual el género porque el género mismo es una identidad. Pues no. La pretensión naturalmente de la estereotipia es siempre que el género se transforme en una identidad, pero casi nunca lo es. ¿Por qué? Caray, porque sabemos que incluso en el tiempo en que el género dominaba todo y no tenía a veces voces discordantes, es decir, que no había ni discurso era posible para oponerse a esa normativa, siempre hubo personas discordantes. Es decir, personas que no aceptaban todos los mandatos, que se cargaban un mandato o dos mandatos o muchos más, o que intentaban cambiarse o que se escapaban de él de alguna manera. Estas personas discordantes a veces lo hacían por rebeldía y a veces lo hacían por posición social. Había posiciones sociales que te obligaban a interrumpir los mandatos de género. ¿Qué te pasaba si eres una mujer, pero eres la única hija de un monarca extinto? Que ibas a ser monarca, no mujer. Por lo tanto, todo tu aprendizaje de género iba a quedar en suspenso, porque no te podías permitir el lujo de llevar aquello al poder. Aquello era precisamente un aprendizaje del no poder, era un aprendizaje del agrado, había que dejarlo fuera. Unas personas porque tenían que encarnar papeles tan difíciles como este. Hubo grandísimas monarcas. Imaginemos, el siglo XVIII es un siglo de grandísimas monarcas en toda Europa. O simplemente por disidencia. Imaginemos a Catalina de Erauso, una chica encerrada en un convento para que sea monja cuando a ninguna mujer se le preguntaba si eso le gustaba o no, que se escapa, se viste de varón y acaba en las Américas, donde todo el mundo, por cierto, cree no que es una mujer, que es un capón, hasta el punto de que la torturan y no se dan cuenta de que es una mujer porque ella dice que es un capón, es decir, que no tiene, según sus propias palabras, compañones porque se los han quitado, cosa que, por cierto, les hacían con cierta frecuencia a los niños. En culturas en las cuales las mujeres estaban encerradas, en culturas de encierro, se lo siguieron haciendo hasta hace nada, los eunucos. La, digamos, disidencia de género existía incluso cuando el género estaba en su mejor momento de esplendor. ¿Pero cómo está el género ahora? Pues el género, gracias a 300 años de feminismo, está muy tocado. Está francamente tocado. Las mujeres, por su mayor parte, casi nunca ya están de acuerdo en que lo que se les dice que es femenino lo sea. No lo notan como algo natural que han criado dentro de ellas y que han visto cómo crece, incluso aunque no tuvieran voluntad de ello. No, para nada. Empiezan a ver que es algo aprendido y que si no les viene bien, no lo quieren. Pero qué extraño, justo en este momento aparece una gente que dice que el género es una identidad. Es decir, cuando las afectadas por el género, porque el género sobre todo es el género femenino, que es el que implica situación social de inferioridad. Cuando las afectadas se están deshaciendo del género, va a aparecer alguien a decir que el género es una identidad y que es una identidad tan fuerte que él o ella la sienten desde dentro, o va a aparecer alguien que diga que hay cerebros rosas y cerebros azules. Juro que el cerebro, bueno, las clases de anatomía, bueno, en fin, no voy a hablar de esto, pero no tiene color, vaya, en general. Que hay cerebros rosas y azules que con el género se nace, que hay cuerpos equivocados, que yo tengo un alma de mujer en un cuerpo de varón. Simone de Beauvoir dice de ella misma,
Su tipo de inteligencia lo conocemos, es un tipo de inteligencia analítico y además, digamos, por acumulación, le gusta. Es una estudiosa fenomenal. Y entonces dice, yo me acostumbré a creer cuando era joven, como no me encontraba casi a gente como yo, que yo era una mujer con un cerebro de varón. Pero es que eso lo decía su padre. Conozco a otras mujeres a las cuales su padre les ha dicho es que tú eres como un hombre. ¿Te están diciendo realmente que eres como un hombre? No, ya saben de sobra que eres una mujer. Lo que te están diciendo es que casi eres tan respetable como un hombre. Es decir, que tú dejada sola, caray, qué pena que no seas un hombre, porque te lo podrías merecer. Es decir, te están haciendo un halago estrambótico y ningún favor. Pero ¿qué pasa cuando te encuentras esto en una ley? Bien, he hablado de este libro, Turbulencias de Género, Gender Travel, porque es, digamos, la ocasión intelectual internacional estadounidense y en la Academia estadounidense donde, en efecto, estas turbulencias comenzaron a ser introducidas. No niego que hubo literatura local de mucha peor calidad. Bueno, aquello no es que tenga mucha, pero la literatura local era realmente lamentable. Que también fue de lo mismo, es decir, de nuevo, es el contexto del pansexualismo. Esto que le gusta tanto a la gente, hablemos de mí, el contexto del pansexualismo. Y hubo una autora, que ahora es autor, que tuvo en esto cierto predicamento. Concitaba siempre una reunión muy atenta, casi como, no tanto como un seminario de Lacan, pero en fin, algo. No nos extrañe saber que uno de sus recensores, quien hacía las recensiones y comentaba todas las cosas que se le ocurrían, era Pablo Iglesias, actual vicepresidente del gobierno. Si esto, digo, por si algo, esto da algún indicio también de algo. Porque verán, el feminismo no es cuidar, pero tampoco es el pansexualismo del 2010 en adelante. Ni es una joven que se presentó por Podemos con una pegatina de la tal formación política colocada sobre las partes nobles y que se hacía llamar Amarna. Digo, lo de Amarna digo que se hacía llamar porque no creo que sea nombre real de nadie. Tel el Amarna es un sitio, un tel en Egipto, donde han aparecido muchas de las cosas que nos hacen conocer el reinado del faraón Akenatón, Amenofis IV, y yo supongo que lo de Amarna le sonó y dijo, pues mira, como para mí, para la cosa mía de estar pornográfica, esto me va a venir muy bien. Todo esto introduce en la vida intelectual, de repente, un canal de farándula antes no contemplado. Y es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Es que esto quiera hacerse pasar por parte del feminismo es una broma. El feminismo es una tradición como lo pueda ser el liberalismo, como lo pueda ser el socialismo. Es una gran tradición política. Si alguien pretende rellenar esta tradición con esto, lo que quiere hacer es dar gato por liebre. Pero los gatos por liebre se dan para algo. Esto es, no solo gato por liebre. Veo que estamos a punto de llegar y queremos tener un diálogo. No solo gato por liebre. Vuelvo a una de las preguntas del principio. Bueno, que no se sepa lo que es el feminismo. Hay mucha gente que no lo sabe. Estoy convencida de que amplias regiones de China casi que ignoran lo que es el feminismo, sobre todo en las zonas más rurales. ¿Pero por qué usa la palabra? ¿Por qué se usa la palabra? Porque ha llegado a tener cierta buena connotación. ¿Ah? ¿Cómo lo ha logrado? Porque empieza a ser reconocido como un dador de valor y como también un innovador moral, sociomoral, que es precisamente lo que es. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Apropiarse, ¿no? Y a ser posible sustituirlo por otra cosa. ¿Para qué? Para que no tenga los efectos que el verdadero feminismo sí tendría. Pero a esa otra cosa, que no coincide para nada en agenda con el feminismo, ni en fines, ni en vanguardia, darle el nombre de feminismo, porque si no, no funciona. Y después de esto, ¿qué hay que hacer? Prohibirle. Prohibir definitivamente al feminismo, atemorizarlo,
¿Para qué? Para que no se exprese y ese otro producto, ese golem, esa realidad invertida, ese fantasma, ese muerto viviente, se pasee con el nombre de feminismo por todas partes. Miren, ¿y a quién le conviene el muerto viviente? A muchísima gente, a más de la que nos podamos imaginar. El muerto viviente, este golem, le conviene a la derecha. Es muy fácil de atacar, de mentira. Y es muy fácil dejarlo seguir. Si traigo a la memoria algo, a ver, no, lo voy a dejar para el coloquio, si sale. Tú puedes decir, el género es una cosa malvada, malditísima, pero no podrías decirlo del feminismo. ¿Quién dice estas cosas? Pues la Iglesia Católica tiene un discurso antigénero desde el Papa Wojtyla en adelante, de los llamados discursos de la muerte, en el cual la palabra género, este término, tiene un gran protagonismo. O sea que excelente. Ahí tenemos a alguien que le viene muy bien que esto corra por ahí. ¿Por qué? Porque se convierte en un motivo de ataque, pero no de verdad. ¿Por qué? Porque siempre vendrá bien que este fantasma evite que se haga realidad la agenda feminista de verdad. Y esto se lo pueden encontrar ustedes desde en sesudas reflexiones papales hasta en forocoches. Es decir, ahí hay una continuidad de pensamiento. En forocoches mismo, que es un lugar, hombre, no muy interesante, pero que hay que visitar de vez en cuando, convenientemente disfrazada, naturalmente, se pueden encontrar. No, más vale que estén estos por ahí, que así no están las de verdad. Pero claro, el feminismo de verdad no es esta vomitona, esta especie de cosa verde monstruosa que burbujea y crea neolenguas sin cesar. No lo es. Ni es cuidar, naturalmente. Ni es la teoría favorita de los incels que ocupan las redes sociales. ¿Pero qué problema tenemos? Hombre, pues tenemos el problema de que en vez de un ministerio feminista tenemos un ministerio queer. Y eso es bastante problema, yo diría. Es bastante problema. Primero, yo no estoy segura de que fuera muy necesario un ministerio feminista. No, estoy convencida más bien de que no, de que lo que hace falta es que haya políticas feministas en todos los ministerios y que como mucho alguien se ocupe de coordinarlas bien, por ejemplo, desde una vicepresidencia. Esto a mí me deja bastante tranquila. Y esta era la situación que había, pero no es la situación que hay. En este momento tenemos a toda una banda queer introducida dentro de una cosa que le llaman Ministerio de Igualdad, cuando ni en su propia terminología, la que habitualmente usan, la palabra igualdad tiene ninguna entrada. ¿Se la han visto utilizar alguna vez? No, porque la igualdad es una medida política. Y ahí no se trata de hacer medidas políticas, se trata del solipsismo. Termino con el solipsismo, porque luego es mejor que en el coloquio, digamos, tengamos abiertas una serie de temas. El solipsismo. El solipsismo es una cosa que en filosofía estudiamos bastante. Consiste en que alguien diga que tiene percepciones que probablemente solo él o ella tienen. Voy a darles un argumento corriente solipsista para que calculemos esto. Un argumento solipsista, yo qué sé, sobre los colores. ¿Quién nos asegura que cuando yo digo rojo, quienes están conmigo estén viendo el mismo color en sus retinas y no otro al que han aprendido a llamar rojo? La sensación es incomunicable. Es decir, tú puedes decir, veo rojo, pero el otro no ve el rojo que tú ves, ve el que él ve. Eso es solipsismo. Es decir, mira, en último término, lo que sea la propia percepción se puede comunicar mediante las palabras, pero la percepción en sí no es comunicable. Wittgenstein lo dijo con una frase que hizo mucha fortuna y a mí me encanta. Dice, nadie me duele mi dolor de muelas. Esto es, si me duelen las muelas lo puedo contar, pero aquel a que se lo cuente no va a tener mi dolor de muelas.
la percepción es radicalmente solipsista. ¿Qué es el solipsismo? Y esta es, digamos, la fundamentación intelectual correcta. Es decir, todo lo que tenemos en el fondo, en el conocimiento, son intuiciones solipsistas. Naturalmente, si partiéramos del solipsismo, no se podría hacer ninguna ciencia, ningún discurso compartido, ni siquiera ninguna actividad social corriente. El solipsismo tiene cierto grado de gracia en teoría, pero casi ninguna posibilidad en la práctica. Y sin embargo, esta gente queer, ¿qué nos dice? Solipsismo extremo. Solo yo sé lo que soy. Solo yo lo sé. Y tú tienes que aceptarlo. Es decir, estamos resucitando la fe. Y por lo tanto, los delitos contra la fe. Primero los vestiremos de delitos de opinión y luego, si todavía tenemos más cara, diremos que son delitos de odio. Pero en el fondo lo que estamos es articulando una fe, donde hay que creer a alguien por la mera expresión de su voluntad de ser creído o creída. Y perdonen, pero esto el feminismo jamás podrá admitirlo, porque el feminismo es un democratismo y además es un racionalismo, y el racionalismo no es solipsista, igual que tampoco es psicoanalítico, pertenece a otra tradición, a una muy distinta, la elaborada e inventada por Descartes en el siglo XVII. Y aquí estamos y aquí hemos llegado. Este es el problema que yo veo. Yo creo que tenemos indicios suficientes de que hay muchas turbulencias y no hay manera de evitarlas. Habrá que agarrarse firmemente a lo que hay y sospecho que aguantar las turbulencias, intentar salir de ellas con bien, acelerar el motor, por lo tanto, y buscar cielos más despejados. Nada más. Muchas gracias. Hola, gracias Amelia, gracias por tu conferencia. Vamos a pasar ahora a las preguntas. De momento es Elisa Zahara quien hace una triple pregunta. Dice así: ¿no crees, Amelia, que habría que ir explicando a la gente las tremendas implicaciones de estas leyes? También digo el resto de las preguntas para que puedas hilarlas como veas conveniente. Que los derechos llevan, la gente debería saber también, en este sentido, que los derechos llevan parejos recursos, prestaciones sociales, que llevará también consigo querer cuota de representación. Insiste Elisa Zahara en que lo que estas leyes, lo que esta ley de la identidad sexual implica, la población no lo conoce lo suficiente. Se pregunta también Elisa, ¿por qué levanta tanta contestación en la derecha el aborto y, sin embargo, en esto tragan por ello? Bueno, empezando por lo último. El aborto es una pièce de porte, porque el aborto significaba nada menos que la capacidad de un ser humano, mujer, de decidir sobre sí misma, a todo efecto. Entonces, esto es una cosa enormemente fuerte. De ahí que el pensamiento conservador siempre haya querido llevar el tema del aborto hacia la criminalidad. De ahí que la única manera de esto sean precisamente las leyes de plazo, las leyes de plazos, que lo evitan. Con esto el pensamiento conservador ya, digamos, no tiene mucho más donde extenderse. Y en cuanto a, digamos, el discurso queer, a ver, el pensamiento conservador es partidario de los vientres de alquiler.
Pues algún pensamiento conservador sí, porque el pensamiento conservador es también muy variado. Hay gente que si pudiera resucitar la esclavitud, la resucitaría. Entonces, no nos fiemos en el sentido de que, bueno, en el fondo, todo aquello que no parezca atentar contra la posición, digamos, dirigente varonil, no molestará. Se entenderá como algo curioso, bueno, no sé qué es exactamente todavía, pero en realidad desfunda el orden, le está quitando fundamento por debajo de tal manera que esto caiga como un castillo de naipes o no. Bueno, pues si por el contrario distrae, molesta, mejor. Bien, que siga. Lo que molesta al feminismo no me molesta a mí, digamos. Es una buena regla de uso. Esto respecto de esa parte de la pregunta. Respecto de explicar las consecuencias de estas leyes, lo primero que hay que explicar es por qué se estuvieron aprobando leyes de estas sin que nos enteráramos. Porque llevamos varios años que cada comunidad autónoma que ha podido ha aprobado una de estas leyes. A ver, tenemos una ley del 2007 sobre transexualidad, ¿vale? Y además deja la cosa bastante bien. Y luego, diversas leyes autonómicas, una tras otra, como lluvia fina, entrando en esto de lo trans, que ya no es la transexualidad, es trans solo, que no se sabe qué es. Bueno, ¿cómo lo han logrado? Pues era una estrategia, por lo que sabemos. Puesto que hemos llegado a conocer ciertos discursos e incluso textos donde se dice, después de la reunión de Yogyakarta, cómo hacer que varias leyes de este tipo sean aprobadas y, a ser posible, que no provoquen debate social. Esto es, que sean aprobadas con el mínimo conocimiento social, de tal manera que no produzcan demasiado interés. Luego tenemos a un grupo de interés que está funcionando de esta manera para aprobar estas leyes. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos hacer? Publicidad. Lo más importante ahora es darle publicidad a todo esto. Allá donde se hizo, que nos expliquen por qué y cuándo y cómo se hizo. Y allá donde está por hacer, que nos expliquen qué es exactamente lo que pretenden hacer. Porque estas leyes tienen enormes implicaciones. Y no puede pasarse como si esto no ocurriera. Otra pregunta, Amelia. Nos preguntábamos ¿cómo te explicas que las feministas nos hayamos levantado y solidarizado con personas como Willy Toledo cuando habló sobre Dios, o con Cassandra Vera cuando habló sobre el terrorismo, y nos solidarizamos efectivamente con ellos y nos levantamos la voz? Y sin embargo, en estos momentos nadie, excepto feministas que hemos firmado cartas de apoyo a Lidia Falcón, no se haya levantado la voz de una manera clara, ¿no? Me refiero sobre todo en prensa, en las redes, etcétera, donde estas, digamos, estos juicios o estas declaraciones que cuando tenían que ir a la fiscalía eran siempre muy seguidas, ¿no? ¿Cómo te lo explicas, Amelia? Para empezar, yo a ese espléndido cocinador de Cristos, porque tú te refieres a este señor que cocina Cristos, ¿no? Sí. Bueno, a mí me parece... No lo considero dentro del rango de las personas en las cuales yo pueda pensar habitualmente.
sé que cocina Cristos. No me parece bien que cocine Cristos, sobre todo porque dice cosas como que el Islam no ataca a las libertades elementales de las mujeres, lo que me parece simplemente una estupidez de un tamaño gigantesco. Entonces, si a la misma persona que cocina Cristos resulta que hay partes del Corán que me resultan sumamente satisfactorias, tengo derecho a imaginar que no se trata de alguien cuya honradez intelectual esté muy acrisolada. Por lo tanto, yo a este señor no lo apoyo de ninguna manera. Ahora bien, apoyo que el delito de blasfemia no existe, porque soy feminista. Y como soy feminista, soy demócrata. Y como soy demócrata, sé que no puede existir un delito como la blasfemia. Pero yo no apoyo este. Lo que es por mí este tipo se puede ir a hacer lo que sabría hacer, que es cocinar albóndigas tranquilamente. A ver si le salen y se las come felizmente en compañía de quien más le guste. De la misma manera, cualquier otra persona que hace cualquier cosa que yo no comparta, como apoyar, por ejemplo, el terrorismo, no la apoyaré porque apoya el terrorismo. No, apoyaré su derecho a decirlo. Es decir, apoyaré su libertad de expresión. Su derecho a la libertad de expresión, pero no su derecho a ser una persona de poca, a ser una persona que dice este tipo de cosas. Vamos a dejarlo ahí. Y el feminismo es un democratismo, y es un democratismo fundamental. Luego, siempre está generalmente a favor de las buenas causas. ¿Qué pasa? Que hace alianzas ruinosas. Yo recuerdo la alianza ruinosa, la tematizó mucho Celia Amorós, la alianza ruinosa del feminismo con el marxismo. Ella misma ya dejó bastante escrito sobre eso, como para que yo ahora, pero indico que está ahí. Pero la alianza ruinosa con esto queer es más evidente todavía, ¿no? Es decir, tú puedes apoyar a alguien por decir, no, cada individuo tiene derecho y lo tiene que tener a expresar su yo como mejor le parezca. Por supuesto. Dice, mira, me parece muy bien entrar en las competiciones femeninas deportivas para ganar todos los premios. Hasta aquí. Amelia, quizás no me he explicado bien. No me refería a CRAE, que es el que tú dices que fríe Cristos y demás. Nos referíamos a Willy Toledo, que hizo un comentario banal sobre Dios, y los abogados cristianos la remetieron contra él. No pasa nada. Buenos estaríamos si no pudiéramos hablar mal de todos los dioses. ¿En qué sociedad viviríamos? No. Claro que alguien tiene que poder tener derecho a blasfemar. ¿Me gusta que lo haga? No. Igual que el tal que cocina a Cristos. ¿Pero tiene derecho a hacerlo? Sí. Otra pregunta, Amelia. Esta pregunta es de Luisa García Ortiz. Dice, el feminismo queer se ha metido dentro de las plataformas feministas. ¿Qué hacemos para sacarlo? Debate en la luz pública y agenda. Hay una cosa que distingue perfectamente al discurso queer del feminismo, es su agenda. Por lo tanto, agenda. ¿Dónde está la agenda internacional queer? Porque hay una agenda internacional queer, en que muchos países aprueben leyes de esta naturaleza. ¿En qué cambia eso la posición de las mujeres? En nada, y en muchas otras cosas no les es conveniente. Por lo tanto, no es nuestra agenda. Lo que distingue es la agenda. Una persona que diga ser feminista y no esté, y no sepa, y no comparta la agenda feminista, no es feminista. Hay gente a la que hay que apearle un traje que se está queriendo poner, sabe Dios para qué. Pero desde luego, para nada que se pueda presentar en sociedad, puesto que lo hace a escondidas y mintiendo, y por escamoteo. Gato por liebre. Los gatos son muy simpáticos, las liebres son muy simpáticas, pero no son lo mismo. No tienen el mismo hábitat y, desde luego, el refrán ese, quien se lo inventó, sabía muy bien a lo que se refería. Es decir, que escamotear, dar una cosa debe ser de hoy.
que la humanidad sabe hacer desde hace largos siglos. Bueno, pues a esta parte del feminismo y ahora le ha tocado enfrentarse con una enorme maniobra de escamoteo. ¿Qué se hace? Ponerla a la luz pública y, por lo tanto, aprovechar para explicar la agenda propia. Otra pregunta. Dice, ¿cómo se puede hacer llegar a la ministra Irene Montero, cómo se le puede hacer llegar que, digamos, todos estos comentarios, todas estas ideas, toda nuestra oposición, toda la oposición feminista a la ley trans? Se le ha hecho llegar y la conoce perfectamente, de ahí que haya nada menos que intentado una especie de plebiscito por correo electrónico para llevar a cabo su particular punto de vista. Sabe perfectamente que esto es así. Y luego, claro, que lo añada y que lo alinee con lloriqueos extemporáneos tampoco lo arregla. No, yo creo que hay un momento dado en que yo siempre he dicho, y lo diré, las instituciones del Estado han de ser respetables. Y por lo tanto, una de las maneras que sean respetables es que las respetemos. Pero lo están poniendo muy difícil porque parece además que últimamente, no sé qué decirle, las subvenciones, todo lo que ocurre en ese ministerio tiene tales tintes que se está mejor lejos que cerca. Otra pregunta que te hacen es qué sabes sobre la ley de violencia de género de la Generalitat de Cataluña, que hoy se debatía. Bueno, vamos a ver, yo me he visto el orden del día y he tenido la humorada de estar asistiendo un largo rato, porque hay un canal para ello, al Parlamento, a la sesión del Parlamento de Cataluña sobre esto, pero precisamente esta conferencia me ha impedido seguir viéndolo. El orden del día es bastante apretado y no tengo ni idea de qué ocurrirá, por lo que yo sé, el PSC ha anunciado que votará en contra de esta reforma, es todo lo que yo sé. Que logren con todo tener una mayoría con el resto para llevarla a término, pues tampoco lo sé, eso lo sabremos bien en el momento en que discurra el orden del día del que se venía tratando. A mí, desde luego, me parece que una ley de violencia que no tenga claro a quién hay que proteger y de quién hay que proteger, pues ya no es una ley de violencia. Es otra cosa. Es que el problema no es solo que supuestamente hubiera que amparar a personas queer. No, el problema es que volvemos a clasificaciones como violencia intrafamiliar y otras cosas que costó mucho sobrepasar para entender el tipo de violencia que tenemos que enfrentar y vencer. Eso era lo grave. Pero sobre esto, pues sé lo que todo el mundo, solo que lo he estado siguiendo con relativo interés, pues gran parte de la tarde, ¿no? Pero el debate iba sobre otras cosas. He escuchado varias intervenciones que me han ayudado bastante a refrescar mi catalán, eso sí. Muy bien, muchas gracias, Amelia. No me digas que hemos terminado. Bueno, vale. No obstante, no hay en estos momentos, no hay ninguna pregunta más, pero estamos abiertas a los comentarios. No. Pero ¿quieres decir que os he convencido tanto las ahí presentes que no tenéis nada que decirme? Sí. Veníamos convencidos bueno, de esa familia. Sería pero... la primera vez. Sí. Bueno, realmente, animo a las que nos están siguiendo en las redes si hay algún comentario, alguna pregunta. Recuerdo a todos los presentes que va a quedar grabado en YouTube y que todo el mundo que lo desee pues puede entrar en YouTube y puedes en Les Comadres y allí puede refrescar todos los seminarios que se llevan realizando últimamente. ¿Hacer algún cierre? Vamos a ver, yo creo que ahora
Si yo estuviera dentro de ese ministerio, ya que se preguntó por ello, estaría preocupada porque estamos en diciembre y marzo es el tercer mes del año. Y estaría pensando que marzo está muy cerca y que marzo es un mes especialmente fuerte para presentar los asuntos de la universidad. Y por lo tanto, esperemos que las turbulencias aumenten. Yo creo que las turbulencias van a aumentar porque se trata de introducir mucha más tinta de calamar todavía en la piscina. Así que habrá que estar aquí con el compás en la mano y la paciencia también para separar el bien de la verdad de la tontería y sobre todo para impedir en lo posible que suceda una cosa, que es el vicio del modernillo. Hay una gente que yo no sabía lo que era el postureo, yo me escuchaba decir postureo y decía, ¿qué querrán decir? Pero no, en los últimos meses sé perfectamente lo que es el postureo. Es alguien que no tiene ninguna idea sobre algo, pero que inmediatamente mira para afuera y dice, a ver, ¿qué es lo que hay que hacer que quede yo como más modernillo? ¿Cómo podría yo quedar como más modernillo? Y aquí lo más temible en todo este asunto es el modernillo. ¿Por qué? Porque al modernillo, primero, no tiene ninguna idea en la cabeza. Pero dos, no le importa el enorme sufrimiento que toda esta barbaridad está ocasionando, sobre todo en niñas y niños, en sus padres y madres, cuando son personas conscientes y bien intencionadas. Tengamos en cuenta que hay un frente ahí de ataque brutal, que es atacar directamente a la infancia. Y esto es intolerable de todo. Sobre eso no podemos ceder un milímetro, ni un milímetro. A las niñas y a los niños no se les toca. Muchas gracias, Amelia. Yo creo que todos tendremos que estar muy atentos a este aviso que has dicho de que a los niños y a las niñas no se les toca, y invito también a los profesionales que se sumen a esta, digamos, a este coro, porque realmente es algo que afecta muy directamente a toda una población, digamos, muy vulnerable. Bien, Amelia y compañeros y compañeras todas de la tertulia de les comadres, nos encontramos el año que viene. Esperemos que sigamos utilizando este recurso, porque es un recurso que nos facilita la comunicación, pero que podamos también mezclarlo con encuentros en vivo. Muchas gracias y un abrazo. Hasta luego. Un abrazo enorme.